personal. Es mi deseo, pues, que la honra y la gloria de todo esto sea de nuestro Dios y que cada uno de nosotros, pues, pueda salir fortalecidos de todos los principios que estaremos viendo en esta noche. No sé si se escucha bien, Henry. Perfecto, se escucha muy bien. Gracias. Como siempre hacemos, también yo quiero presentarme delante de Dios en oración para dar inicio al estudio en esta noche. Querido Dios, Padre Celestial, te agradecemos por esta linda oportunidad y este privilegio que tú nos das de abrir tu palabra y compartirla y discutirla con este gran grupo de hermanos que se conecta con nosotros en esta plataforma. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu palabra nos toque de manera especial a cada uno de nosotros, empezando por este servidor, y que de igual manera cada familia aquí representada pueda salir bendecida y pueda convertirse, tanto la dirección del hogar, tanto del esposo como de la esposa, puedan convertirse en verdaderos mayordomos tuyos, verdaderos administradores para tu honra y para tu gloria. Bendice de manera especial esta organización de mujeres emprendedoras, también los amigos que han aceptado nuestra invitación. Quiero pedirte de manera especial que tú sigas dirigiendo todo este equipo de profesionales que han asumido esta dirección y que de forma generosa dedican tiempo para ayudar a mujeres emprendedoras y empresarias a poder crecer cada día más y puedan desarrollarse. Quiero pedirte de manera especial que tú bendigas esta labor y que tu presencia siempre esté en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, anoche estuvimos hablando un poquito hicimos una introducción sobre principios de mayordomía cristiana. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en el día de anoche, para los que quizás no pudieron estar con nosotros desde el principio. Y básicamente hablábamos del concepto de mayordomía. Mayordomía viene del griego oikonomía. Es una palabra que se le parece mucho a ustedes a economía. Realmente economía surge de acá. Y es una palabra compuesta de oikos, casa, nomía, nomos, ley. Quiere decir que la oikonomía, la mayordomía, trata acerca de la ley de la casa. Vimos también que una administración integral incluye el tiempo, los talentos, los bienes materiales, los recursos, las personas y la vida misma. También decíamos que nuestra teología o creencias afectan nuestros valores y principios. Nuestros valores y principios afectan nuestras decisiones y actitudes. Nuestras decisiones y actitudes afectan nuestro comportamiento y nuestro comportamiento afecta nuestro bolsillo. Cuando usted se mete la mano al bolsillo y regala a una persona que encuentra en la calle 100 pesos, esa acción, ¿verdad?, de usted regalar 100 pesos, está relacionado con lo que usted cree, con la filosofía suya o con la teología que usted tiene. De repente usted está entendiendo que esa acción le favorece ante Dios o lo hace sencillamente porque le parece razonable o sencillamente quiere colaborar. Quizá usted no necesariamente tiene un conocimiento bíblico o tiene algún tipo de experiencia cristiana o religiosa en particular. Sin embargo, la acción misma de usted donar para una causa particular, pues está conectada con lo que usted cree, con lo que usted piensa, con la filosofía suya de vida. Entonces, es importante yo definir qué es lo que yo creo, qué es lo que yo entiendo, cuál es mi cosmovisión de la vida, porque en cierta manera mi administración personal está siendo afectada por esta visión que yo tengo de la vida. Vimos también que en el mundo existen dos tipos de administraciones. La Biblia presenta dos clases de seres humanos, los que son carnales o piensan carnalmente. En otras formas también se presenta como los que piensan de manera egoísta, donde yo soy el centro, y las personas que son espirituales, que piensan en Dios como centro. Esto va a llevar a una situación de dos tipos de administraciones,
una administración centrada en el hombre o una administración centrada en la palabra de Dios, una administración espiritual. Vimos también que la Biblia tiene una gran cantidad de información acerca del manejo del dinero, los bienes materiales, las finanzas. De hecho, el tema del dinero es solo superado en la palabra de Dios por el tema del amor. Y esto nos da a entender a nosotros que Dios quiere que nosotros conozcamos muy bien cómo funcionan el amor y el dinero. Vimos también que Jesús enseñó de manera muy importante acerca del dinero. 26 de sus 38 parábolas estaban relacionadas con el manejo de las finanzas. Y analizamos también que la Biblia nos pide que nosotros definitivamente conozcamos a Dios y lo entendamos. Quiere decir que debe ser nuestro objetivo entender y conocer a Dios. Hay un libro cristiano, lo escribió un pastor evangélico hace muchos años, murió ya hace tiempo, que se titula El conocimiento del Dios Santo. Yo pienso que ese es un libro que toda persona debe leérselo, porque en este libro, A.W. Tozer, uno de los grandes escritores evangélicos de todo el tiempo, establece que la forma que yo tengo o lo que yo pienso acerca de Dios define en realidad quién soy yo y cómo yo me veo. Y él explica aquí que si el Dios en el que yo creo es distinto al Dios real que presenta la palabra de Dios, en realidad yo soy un idólatra porque estoy adorando a una deidad distinta a la deidad real. Quiere decir entonces que yo debo asegurarme que yo conozco al Dios verdadero. Dicho de otra manera, si yo pienso que Dios es cuadrado, pero en realidad Dios es redondo, yo estoy adorando a un Dios que esencialmente no existe. Entonces debe ser importantísimo para mí yo procurar entender y conocer a Dios. Vimos que Dios se revela a través de sus atributos, pero en cuanto al dinero, vimos que la Biblia presenta tres funciones relevantes que Dios tiene con respecto al dinero. En primer lugar, Él es el dueño. Y esto para mí es lo más relevante de la mayordomía cristiana, porque a mí mismo se me olvida. Yo he dado decenas, probablemente cientos de charlas financieras y a cada rato se me olvida que Dios es el dueño. A veces yo pienso que yo soy el dueño de las cosas. Entonces, este es un principio bien difícil de uno, ¿verdad?, aprender, de uno abrazarlo y de uno aplicarlo de manera sistemática en su vida. A veces nosotros amamos las posesiones, nos apegamos a ellas, a veces estamos en situaciones muy difíciles financieramente y no pensamos en que tenemos que vender el inmueble o tenemos que vender la casa, porque no, esta es mi casa, yo no puedo salir de mi casa. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es el dueño, las posesiones entonces pasan a un segundo plano y yo no estoy emocionalmente atado al bien material. Entonces, el bien material se convierte en lo que es un recurso. Y si mañana yo tengo que mover el recurso, pues sencillamente lo muevo, Dios es el dueño. También vimos que Dios tiene el control de todo lo que sucede en su reino, en su universo, y que Él es el proveedor. En la casa no provee el esposo, no provee la esposa, no proveen los dos, no provee ninguno de los dos. Dios es el que provee y puede hacerlo de múltiples maneras. Vimos también que las funciones del hombre con respecto al dinero es ejercer una mayordomía responsable. Yo debo en primer lugar reconocer que no soy el dueño. Uno de los grandes reformadores, un día se le quemó la casa y mientras ardía la casa, a él lo llamaron y le dijeron, oye, fulano, tu casa se está quemando. Y cuando él llegó, dijo, wow, la casa de Dios se está quemando. Otra responsabilidad menos para mí. Entonces se había ya desconectado del problema de que él era el dueño. Y yo pienso que esto es extraordinario porque nos simplificaríamos muchísimo si nosotros no nos estresáramos tanto tratando de poseer las cosas. Debemos también asumir una completa responsabilidad por lo que administramos y debemos administrarlo todo de acuerdo a los principios del dueño. Todo buen administrador, también vimos, procurará conocer en primer lugar la voluntad del dueño que lo contrató.
Efesios 5:17 sigue este principio. Este es un principio, de hecho, empresarial, donde cuando una persona, un dueño contrata a un administrador, el administrador inmediatamente tiene que conocer para qué usted me está contratando, qué usted espera de mí, cuáles son las expectativas que usted tiene de mi trabajo, de mi labor. Y de igual manera, en el plano espiritual funciona en este sentido. Y Efesios 5:17 dice, no sean insensatos. Esta palabra insensato, que también se traduce como necio, una persona insensata es una persona que perdió la sensatez, perdió la capacidad de razonar. En realidad, la mejor traducción sería, no sea loco, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Dios quiere que seamos salvos? ¿De qué Dios quiere que seamos salvos? ¿De qué Dios nos salva? Cuando yo voy a la palabra de Dios, me voy a dar cuenta que los seres humanos tenemos dos problemas fundamentales que no hemos podido resolver. Y no hay forma, usted puede leer todos los libros de filosofía, de conocimiento que se han escrito a través de toda la humanidad, y esos dos problemas nosotros ni siquiera lo hemos podido tocar, pero ni con una pinza. Hay dos problemas que nos afectan de forma directa, que no hay manera de explicarlos, no podemos saber por qué ocurren y no tenemos forma de resolverlos. Y esos dos problemas son el problema de la muerte, todos los seres humanos se mueren, mejor dicho, todos nos morimos, y el problema del pecado, el problema de la maldad. O sea, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nuestros cuerpos se degradan? ¿Por qué átomos y moléculas que conforman nuestras células pierden energía y se van degradando, nos vamos envejeciendo y un día morimos? ¿Por qué? Esto ha roto la cabeza de millones de científicos y solo en un lugar usted encuentra respuesta a estos dos problemas. Dios dice por qué usted se muere y por qué surgió el pecado. Entonces yo tengo que venir ahora a la palabra y entender cómo Dios me salva de estos dos problemas, de estos dos flagelos. En nuestro ministerio, pues, nos enfocamos de explicar el plan de salvación sobre la plataforma de cómo Dios resuelve estos dos problemas fundamentales que afectan a toda la humanidad. Y es importantísimo que yo resuelva el problema de la muerte antes de que esta venga, porque esta va a venir. Va a venir tarde o temprano, pero va a llegar. Entonces, la Biblia me manda a conocer cómo Dios me salva de esos problemas y entonces Dios tiene un interés de que sus mayordomos, sus gerentes, apoyen esta visión que Él tiene de explicarle a la humanidad cómo Él los salva de estos dos problemas. Vimos también ayer conceptos sobre la libertad financiera y vimos que Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante del flujo del dinero, pues es una de las personas que mejor explica el concepto de libertad financiera. Él dice que cuando un empleado, un autoempleado o un dueño de un negocio dedica recursos que ha ido ahorrando para excitar el cuadrante de la inversión, este cuadrante se convierte en un activo y mensualmente debe empezar ahora a proveer recursos, ¿verdad? Al que ya ha depositado recursos en ese cuadrante. Quiere decir que si yo como empleado empiezo a hacer un ahorrito y después tomo ese dinerito y lo invierto, entonces obviamente esa inversión debe retornarme mensualmente un dinerito que va a apoyar mi plan de gastos. Y de igual manera, en la medida que este dinerito se va sumando, pues yo tengo más capacidad financiera para excitar el cuadrante de inversión y así sucesivamente hasta que este cuadrante pueda convertirse en el aportador del total de mi centro de costos o de mi plan de gastos. Cuando el cuadrante de la inversión comienza a aportar de manera mensual el total del ingreso que yo necesito para vivir, en ese momento yo me encuentro en libertad financiera. Vimos también el concepto de esclavitud financiera, cuando las cosas materiales toman el lugar de prioridad que le corresponde a Dios. Vimos que hay síntomas de esclavitud financiera: preocupación, mal humor, enojo, avaricia, resentimiento, indulgencia, derroche, falta de planificación. También hay causas que provocan la esclavitud financiera. En primer lugar, ignorancia sobre temas financieros. Número 2, actitudes erróneas. Y tercero, planeamiento inadecuado.
No nacemos sabiendo, mis queridos. Nosotros tenemos que procurar conocer, pedir consejería. Yo puedo pedir consejos a mis padres, a algún amigo que ya hizo una inversión, compró su casa, yo estoy pensando en adquirir una casa, tengo un recurso terminado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Pida consejo financiero. Y si no tiene alguna persona, pues busque algún especialista en finanzas en el mismo banco, solicite algún tipo de ayuda, algún líder de su iglesia espiritual que tenga experiencia en las finanzas, preséntele. No tome decisiones a la ligera cuando va a tomar una acción de compra o de adquisición o de inversión en algún tema particular. Vimos que hay requisitos para lograr la libertad financiera. Yo debo identificar la bendición de Dios y aprender a vivir dentro de ella. Si lo decimos en buen dominicano, arrópese hasta donde le da la sábana, ¿sí? O sea, es importante entonces que yo sepa, Dios me ha bendecido con este monto, entonces ahora junto con mi esposa, yo voy a cuadrar la caja y ahora vamos a trabajar para mantenernos dentro de esta bendición de Dios. También entender que no soy el dueño, empezar a cambiar mi forma de hablar. Vámonos en el carro, no vámonos en mi carro, vámonos en el carro le pertenece a Dios, voy a abrir la nevera, no mi nevera, o voy a sentarme en el mueble, no en mi mueble. O sea, los conceptos míos, todo eso que tiene que ver con el yo, empiece a removerlo de su forma de hablar, ¿sí? Y eso le va a ir creando una forma de pensar de que usted no es el dueño. Vimos también que es importantísimo que yo acepte la dirección de Dios, en otra palabra, obedezca los principios de la palabra de Dios y que definitivamente yo establezca las prioridades correctas. Yo debo poner a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Por qué debo poner a Dios? Número uno, porque Él es el dueño. Número dos, porque Él es el que provee. Y número tres, porque Él tiene el control de todo lo que ocurre en mi vida. Quiere decir que Dios está en el primer lugar en la escala de valores. Luego está mi esposa. Si usted es una dama, como casi todos ustedes son aquí empresarias, su esposo es su segunda prioridad en su vida. Luego vienen sus hijos y luego el trabajo o ministerio. Lamentablemente hoy está de moda que los matrimonios le dan más prioridad a los hijos que a su pareja. Y esto está creando y provocando unos ciertos desbalances, porque obviamente si la relación con la pareja no es sólida, no es estable, pues obviamente los hijos no van a tener una plataforma para desarrollarse de manera natural, ¿no? Entonces, más o menos, esto lo vimos en el día de ayer entramos a los ingredientes. Vimos el ingrediente número 1, desarrolle un plan de gastos. ¿Qué es un plan de gastos? Es una estimación o cálculo de la cantidad de dinero requerida para hacerle frente a un conjunto de gastos determinados. ¿Cómo hacemos un plan? Habíamos comentado que es importante que antes de usted iniciar su plan de gastos o su control de los gastos del hogar, usted conozca cuál es su conducta financiera. Cuando mi esposa y yo hicimos nuestro plan, nos dimos cuenta que el 12% de nuestro ingreso se estaba yendo en pizzas y en comida fuera de la casa. Y yo le dije, pero no es posible que ustedes se hayan comido toda esta cantidad de pizzas, ¿no? Eso es impresionante. Y ella me dice, pero que eso no puede ser. Pero ahí estaban todos los vouchers, todos los recibos. Yo le dije, pero aquí está el cuerpo del delito. Míralo acá donde está. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué significa esto? No significa que no vamos a dejar de comer pizza. ¿Ves? Significa que ahora yo sé cómo las comidas fuera de la casa están afectando mi plan de gastos y ahora yo establezco qué días específicos vamos a comer pizza en función de mi plan. No significa que no salgamos como familia a disfrutar. Sí, podemos hacerlo. Pero ahora lo vamos a tener monitoreado y decimos, ok, va a ser 2 sábados en la noche al mes. Vamos a salir con los niños. Ahora yo lo tengo en el plan de gastos. No estoy gastando a lo loco, como decimos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un plan? Usted tiene que tener 2 hojas. Una hoja de ingresos, donde usted se reúne con su pareja. Ya usted tiene cuál es su conducta del gasto. Hemos dicho que las personas tienden a tener una conducta del gasto.
gastamos típicamente de forma mensual en las mismas cosas y yo no tengo por qué funcionar de esa manera. Yo puedo modificar la forma en que gasto. De hecho, yo puedo modificar incluso hasta la alimentación. Yo puedo modificar hasta la estructura del supermercado. Entonces, obviamente, el plan de gastos es dinámico, pero yo tengo que tener control. Dicho sea de paso, déjenme decirle, todos los seres humanos tienen un presupuesto. Lo que pasa es que no lo tienen escrito. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de sentarse a escribirlo, de sentarse a agarrar el toro por los cuernos y definir quién de los dos esposos, o la esposa o el esposo, van a tomar el control o la administración del hogar y van a llevar entonces el control de esta empresa que se llama el hogar. Entonces, aquí vamos a anotar el salario del esposo, el salario de la esposa. Decíamos anoche que para evitar el conflicto de que yo no quiero decirle cuánto que yo gano, nada de eso, porque entonces después yo tengo que estarle pidiendo permiso, no sé qué, no sé cuánto. Quítese eso de arriba. Usted es sencillamente transparente. Mira, esto es lo que está entrando. Ok, yo te voy a asignar tanto, tú te manejas con eso y yo me asigno tanto, yo me manejo con esto y sencillamente todo el resto de los gastos de la casa, pues nosotros lo cubrimos. Entonces ponemos aquí todo el total de ingresos, salario del esposo, de la esposa, si hay certificados de ahorro, intereses, certificados de depósito. Todo lo que produce un ingreso mensual es ingresos por mes. Esto me va a provocar un ingreso bruto. Si usted tiene un pacto con el Señor, pues el diezmo es el 10% de todo el ingreso bruto. Si tiene un pacto de ofrendas o usted ofrenda a algún ministerio, usted anota qué por ciento o qué partida le va a querer dar mensualmente al apoyo a la obra de Dios. Y luego usted va a tener aquí lo que se llama el ingreso neto cuando usted reste los diezmos y las ofrendas del ingreso bruto. Luego tenemos otra hoja que es la hoja de egresos. Y aquí anotamos todo lo que es vivienda, supermercado, transporte, seguros, préstamos, entretenimiento, ropa, ahorros, inversiones, gastos médicos, gastos varios, escuela, aquí está la matrícula, los libros, el dar, si usted va a querer dar alguna ayuda también mensual a una persona fuera de lo que son los temas de su iglesia. Pues aquí tenemos entonces toda nuestra estructura del plan de gastos familiar. Hay unos porcentajes que son más o menos unos porcentajes estimados, no significa que son palabra de Dios, sencillamente el concepto es que una vivienda no me puede representar a mí más del 30% de mi ingreso. O sea, yo no puedo estar en una casa que se está llevando el 80% del ingreso porque no puedo vivir con el 20%. Hay personas que se metieron en una casa donde pagan 25,000 pesos mensuales de hipoteca, de préstamo, pero ellos ganan 35 y están aferrados a la casa, pero no puedes manejarte. O sea, no es posible que la casa esté llevando más del 60% de tu ingreso. Es imposible. Entonces, obviamente, aquí yo tengo un desbalance y necesariamente tenemos que salir de esa casa o venderla porque no hay forma de tú manejar con un 20, 25, 30% todos los gastos que se desarrollan en una estructura familiar. Es imposible. Entonces, bueno, una vez yo desarrollo mi plan de gastos, yo voy a comparar lo que es el ingreso neto con el total de gastos y eso me va a dar un número positivo o negativo. Si el número es negativo, yo tengo solo dos alternativas. O reduzco los gastos o incremento el ingreso. Pero ya de por sí, el solo hecho de yo hacer el ejercicio de lo que gasto versus lo que me ingresa, me va a permitir a mí ahora tomar decisiones y decir, ok, quizás yo no puedo ya bajar más los gastos, ahora déjame ser creativo para yo completar con algún tipo de actividad extracurricular o algún tipo de servicio que pueda ofrecer y conseguir el completivo para cubrir mi plan de gastos. Entonces es importante que nosotros hagamos el ejercicio porque de otra manera usted no está haciendo mayordomía. Usted sencillamente está viviendo, como decimos en buen dominicano, a lo loco. Y cuando usted vive a lo loco, sencillamente usted no le puede pedir al Señor ayuda. Oh Señor, provéeme, ayúdame, porque usted no está administrando absolutamente nada. Usted no es un administrador. Porque Dios le va a preguntar, ¿para qué tú quieres ese dinero? Dice, yo no sé, yo no sé ni siquiera cuánto necesito. ¿Ves? Entonces es importante que nosotros hagamos un buen plan.
Lucas 14:28 dice, ¿a quién de ustedes se le ocurre edificar una torre, un proyecto, un matrimonio, un hogar, y no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para llevarlo a cabo? Vimos también el ingrediente número 2, establezca un estilo de vida razonable. Yo debo tener una meta financiera. Yo debo poder definir cuánto es suficiente. Mientras yo no defino cuánto es suficiente, yo me voy a pasar la vida entera tratando de adquirir y acumular cosas que probablemente no necesito. ¿Ven? Hay mucha gente que me dice, ¿y por qué usted no se compra una casa en la playa? Porque yo no la necesito. Las personas que se compran a veces inmuebles, después descubren que el primer mes fueron los dos fines de semana primeros. Y pensaron que se iban a mantener viajando al interior por mucho tiempo. Tengo un amigo que una vez me invitó a una casa en el interior, en el campo. Yo iba le había dicho, estábamos en una reunión de amigos, y yo voy para las terrenas con mi familia. Y me dice, no, pero vete a mi casa, en el campo. Ajá, dije, sí, además te va a salir gratis. Digo, ya voy, si me va a salir gratis, pues ya está, no hay que decidir más nada, me voy para allá. Entonces me fui, correcto, pasé un fin de semana extraordinario. Cuando regreso, me dice, ¿cómo te fue? Digo, yo, no, espectacular, tu casa es maravillosa. Me dice, oh, pero de repente tú pudieras quedarte con la casa. Digo, no, pero que yo no necesito una casa. ¿Ves? Yo necesito una casa. ¿Por qué? Porque de repente yo podría estar invirtiendo una cantidad impresionante de recursos mensuales que me están penalizando mi plan de gastos. Entonces, yo debo sencillamente saber que si yo voy a tener una casa fuera en un campo, ¿verdad? Esta casa necesita mantenimiento, alguien que la cuide, yo tengo que tener los recursos para mantenimiento y demás. Tengo la inversión de la casa que de por sí pudo ser un dinero que lo pudiese tener invertido para que me rente mensualmente en el cuadrante de inversión. Y una casa perfectamente, convirtiéndose en un pasivo, puede representar 100, 200, 300 mil pesos mensuales de costo, más el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de yo no tener el recurso para poderlo invertir en algo que todos los meses me produzca dinero. Entonces, yo tengo que tener una meta financiera razonada, una meta financiera planificada, de manera tal que ahora yo no tenga un costo fuerte. O si voy a invertir en una casa fuera, entonces convertirla en un activo. Puede ser que yo la pueda rentar a amigos que vengan o personas que vienen de fuera, o la meto en el programa Airbnb, y ya que ello se convierte en un activo. Entonces, bueno, ahí tiene sentido porque ahora la inversión pasó de ser un pasivo a ser un activo. Pero en esencia, yo tengo que poder definir cuánto es suficiente. Yo debo tener una meta financiera. Ningún corredor sale a correr y cuando llega a la meta sigue corriendo. No, la persona tiene una meta de cuánto es suficiente, y yo debo poder sentarme con mi pareja y definir en realidad cuál va a ser nuestro patrimonio y cómo vamos a funcionar para aquel momento en que las energías ya no estén disponibles. 2 Corintios 9:8 nos dice, y terminamos anoche con ese texto, que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. El tercer ingrediente que vamos a ver en esta noche es eliminar totalmente las deudas. Antes de hablar de este ingrediente, vamos a hablar de un concepto que se llama el contentamiento. ¿Qué significa el contentamiento? La mayoría de personas se endeudan por un problema de contentamiento. No estamos contentos con lo que Dios está proveyendo en este momento particular de nuestras vidas, y ahora yo tengo que endeudarme para ponerme en un nivel económico en el que yo quisiera estar y que todavía Dios no está proveyendo. Entonces, obviamente, el concepto de la deuda está muy ligado al hecho de que si yo me endeudo para conseguir un nuevo televisor LED o una casa más grande o hacer esto, hacer lo otro, yo voy a conseguir un cierto nivel de felicidad que me va a hacer sentir contento. ¿Ven? Entonces, gran parte del problema del endeudamiento surge de mi nivel de contentamiento. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11 al 13, nos dice que el contentamiento se aprende. Y él dice aquí en este texto, no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiere decir que el contentamiento es algo que yo debo aprender. Y el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es un texto financiero que está relacionado con el concepto del contentamiento. En la mentalidad del creyente que tiene una visión, una cosmovisión cristiana, el contentamiento se fundamenta en el hecho de la salvación eterna que Dios nos ha dado en Cristo. O sea, el gozo en la vida del creyente está conectado con el hecho de yo saber que Dios me ha asegurado una vida eterna, aun cuando yo muera antes de tiempo. Entonces, es importante que yo comprenda la mecánica del contentamiento porque esto va a ser la base de el hecho de que yo me endeude o no me endeude. La Biblia no dice que endeudarse es pecado, pero siempre trata la deuda de forma negativa. Por ejemplo, Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es esclavo del que le presta. Quiere decir que de acuerdo a la Biblia, tomar una deuda me convierte en esclavo de la persona, del acreedor. Entonces, cuando hablamos de vivir sin deudas, 1 Corintios 7:23 me dice, por precio ustedes fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Si endeudarme me esclaviza, pues obviamente la palabra de Dios me dice, no te hagas esclavo, no te endeudes. ¿Ven? Interesante. O sea, es importante entonces que yo ahora entienda cómo funciona la mecánica de la deuda. Si endeudarnos no se esclaviza, si endeudarnos no se esclaviza de acuerdo a Proverbios 22:7 y la palabra nos llama a no esclavizarnos de los hombres, ¿qué debiera hacer para no esclavizarme? Yo debiera entonces ahora evaluar de forma efectiva el concepto de la deuda. Siempre que vamos a hablar de deuda, yo utilizo mucho el principio de el activo y el pasivo. El activo y el pasivo. ¿Por qué esto es importante? Muchas personas se endeudan para adquirir un pasivo. Esa es una deuda relativamente negativa, muy negativa. Ahora, una deuda para adquirir un activo puede ser razonablemente interesante en el sentido de que el activo debe ser capaz de cubrir el costo de la deuda. Les pongo un ejemplo. Digamos que tengo un negocio de fotocopiadoras y yo veo que me llega un volumen de clientes a pedirme un volumen de fotocopiado que yo sencillamente ya no puedo manejar. Ahora yo voy al suplidor de fotocopiadoras y evalúo una fotocopiadora que pueda funcionar en el negocio de manera tal que pueda cubrir unas necesidades que se me están presentando y que yo ahorita no tengo la capacidad de cubrir. Obviamente la fotocopiadora que estoy evaluando para hacer ese trabajo escapa a mi presupuesto, escapa a mi capacidad de compra. No tengo el efectivo para comprarla, pero ahora yo puedo evaluar y decir, bueno, esta fotocopiadora yo voy a tomar un préstamo, ¿verdad? Un préstamo para, con una partecita de ahorro que tengo acá, yo la voy a comprar y ahora estamos bajo el entendido de que la máquina tiene la capacidad de cubrir el préstamo y aportar al negocio para cubrir la necesidad del negocio. Eso es una inversión en un activo, porque ahora yo estoy poniendo dinero en un proyecto que tiene la capacidad de cubrir su deuda y al mismo tiempo de proveer un ingreso. Cuando yo invierto en un pasivo, es sencillamente que la lavadora de mi casa funciona muy bien, pero mi esposa, que se fue de paseo por la plaza Cuchucuchu, porque no tiene nada que hacer ese día, ve ahora la nueva lavadora que cuando lava pica los ojos. Y ahora ella quiere comprar y cambiar la lavadora que tiene por la lavadora que pica los ojos. Entonces, obviamente, esto va a costar 20, 30, 40 mil pesos adicionales, pero ella está enamorada de esa lavadora. Entonces viene, mi amor, esta lavadora la necesitamos en la casa, pero ¿por qué si la nuestra funciona? Porque esta pica los ojos. Dice, sí, pero yo no necesito eso. No, pero sí vamos. Entonces ahí vamos con la tarjeta y adquirimos un pasivo. Porque esa decisión
no va a poner un peso en el bolsillo. Entonces, cuando analizamos, hay un libro muy interesante de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que dice que por lo general la clase media adquiere pasivos pensando que son activos. Entonces dice, ¿cómo tú identificas rápidamente lo que es un activo y lo que es un pasivo? Bueno, un activo es aquella inversión o aquella compra que tú haces que cuando adquieres esa compra o esa inversión, mensualmente tú comienzas a recibir un ingreso por eso que invertiste. Eso es un activo. Un pasivo es aquel gasto que tú haces que mensualmente te saca dinero del bolsillo o sencillamente no te pone. Entonces, las personas ricas adquieren activos, la clase media adquiere pasivos pensando que son activos y la clase pobre definitivamente no tiene capacidad de compra. Pero en esencia es importante que yo entienda el concepto porque en otro sentido, podríamos decirlo, el activo cubre la necesidad, no el deseo ni el capricho. ¿Ves? Cuando yo voy a comprar algo, yo tengo que enfocarme entonces en que cubre la necesidad. ¿Ven? Volviendo al tema del plan de gastos, por ejemplo, si yo necesito un vehículo, usted tiene muchas opciones para comprar un vehículo. Pero si usted utiliza el principio del activo y el pasivo, se va a dar cuenta que usted dice, bueno, en realidad yo no necesito un vehículo, yo necesito un medio de transporte. Y digamos que este medio de transporte yo lo puedo resolver con $10,000. Pero ¿qué pasa? Yo quiero un carro mucho más bonito que me están ofertando que vale 30. Si con $10,000 yo puedo resolver el tema del transporte y ando relativamente bien representado y bien montado para mi nivel de ingreso y pago 30, el principio del activo y el pasivo me dice que de los 30 que yo pagué, 10 son activos y 20 son pasivos. Porque yo gasté 20 que no necesitaba pagar, sencillamente lo pagué por un deseo, por un asunto de confort, y esos 20 debieron estar invertidos para cubrir el costo del transporte y ayudarme en la dinámica del hogar. Pero al yo gastarme este excedente, en realidad yo estoy metiendo en esa compra un porcentaje importante de pasivo que en realidad no me aporta a la solución del problema del transporte, que es el objetivo. ¿Ven? Entonces, es importante que cuando nosotros vamos, por eso ustedes ven que cuando la Biblia dice, en el texto que leímos ahorita, que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, fíjense que Dios te va a aportar lo suficiente, no el pasivo. O sea, Dios funciona en la base del activo. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es lo necesario? No te gastes el resto, porque el resto del excedente tú lo puedes invertir en mi proyecto, que yo soy tu suplidor, yo soy el que te apoyo, yo soy el dueño de los recursos. Entonces, obviamente, Dios funciona en la mentalidad del activo. Entonces, cuando hablamos de las deudas, siempre es un concepto negativo. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 12 al 44, Dios le dice a Israel que si no obedece los mandamientos de Dios, entonces vendrán muchos problemas a la vida de ellos. Se endeudarán, tendrán problemas de que el terreno no le va a producir. La deuda era un problema negativo por sencillamente Israel desobedecer. También la Biblia habla de que la deuda Dios la permitió en Israel porque era un compromiso de corto plazo. De acuerdo a Deuteronomio 15, si yo le tomaba una deuda a mi amigo Juan, ¿verdad? Y no podía pagarle, Juan tenía por ley la capacidad de tomarme a mí de esclavo junto con mi familia, pero cada 7 años llegaba lo que se llamaba el año de remisión en Israel y yo era liberado de mi compromiso de deuda como si no debiera nada. O sea, ya mi amigo que me había tomado como esclavo porque no le pude pagar, cuando llegaba el año de remisión, que era cada 7 años, él tenía que liberarme. Si él me prestó en el 5.º año, digamos 2 años antes de que llegue el año de remisión, y él me cogió como esclavo 2 años antes, cuando llegaba el año 7º, él tenía que librarme por ley. Quiere decir que en Israel el concepto de la deuda eran conceptos de corto plazo. Hoy en día se presta a 30 años. Incluso
en Japón se está prestando a 100 años, donde no termina de pagar ni usted ni su hijo, sino su nieto. Los intereses son más bajos, pero usted está atado al compromiso de deuda por 100 años. Es impresionante. Fíjense que en inglés la palabra para hipoteca es un mortgage. ¿Qué significa mortgage? Significa un muerte, gage, contrato. Es un contrato de muerte. Se entiende que cuando usted compra la casa, usted va a pagar y pagar y pagar hasta que la muerte lo separe de ese pago. No hay otra manera. Bien. Entonces son deudas de muy largo plazo lo que se establece hoy en día. También la deuda presume sobre el mañana. La Biblia dice, ten cuidado de pensar que el mañana va a salir bien porque tú no conoces el mañana. La deuda le puede negar a Dios la oportunidad de mostrarse como un buen proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me endeudo, yo le estoy diciendo a Dios, el problema contigo es que tú no provees lo suficiente, yo me voy a endeudar para ponerme en el lugar que yo entiendo que yo me merezco y que tú no te has dado cuenta. Entonces me voy a poner ahora a un nivel por encima de tu provisión, de tu estructura de bendición. Hay prerequisitos para pedir prestado. De acuerdo a la Biblia, yo debo pagar a todo al mundo a quien yo le deba. Dice Salmo 37:2 que el impío toma prestado y no paga. Proverbios 3:27 y 28 dice que si tenemos debemos pagar. Cuando nosotros entonces hablamos de tomar un préstamo, es bajo el entendido de que lo vamos a honrar. No hay ningún problema en yo tomar algo prestado cuando lo voy a devolver. De igual manera, la Biblia presenta el concepto de que si voy a tomar algo prestado, es bajo el entendido que lo voy a pagar. Debo tener cuidado de no caer en el compromiso al descubierto. ¿Qué significa esto? La Biblia me dice que debo tener cuidado con las fianzas, con ser fiador de un tercero. Fíjense que dice Proverbios 22, 26, 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? O sea, a mí esto me impresiona, mis queridos, porque hace 4,000 años existían los fiadores. O sea, ustedes se ponen a pensar esto, que hace 4,000 años ya existían las deudas y los tipos que la apalancaban con su firma y eran fiadores de una deuda de un tercero. De hecho, Proverbios 17:18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Si usted se lee Proverbios 6, se va a dar cuenta que la Biblia le dice, hijo mío, si ya caíste en un problema de fianzas, ve, arrodíllate, pídele perdón a tu amigo, trata de salir de ese problema en el que te metiste. De hecho, este texto que ustedes ven en pantalla, lo que me está diciendo es que yo no debo salir de fiador ni siquiera de mí mismo. Muchas personas, cuando la crisis del 2003, habían apalancado sus negocios con préstamos donde sus bienes personales eran parte del préstamo. En otras palabras, el que tomaba el préstamo firmaba como fiador de un préstamo de la empresa. Y ahora el banco no solo tenía la garantía del inmueble de la empresa, sino que también tenía las posesiones personales suyas. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque cuando llegó la crisis en el 2003, muchas personas perdieron no solo los inmuebles empresariales que tenían arriesgados, sino que el banco dijo, mira, se disparó el dólar, cayó el valor del inmueble que yo te estoy avalando para el préstamo y ahora yo te marcho a tus bienes personales. Y muchas personas perdieron todo en esa época. La recuerdo muy bien. El dólar se disparó al 60 por 1 del 28 de la noche a la mañana. Entonces, la Biblia me está advirtiendo sobre ten cuidado de las fianzas. Si voy a tomar un préstamo, también debo proteger los bienes familiares. Dice la palabra de Dios que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto quiere decir entonces que si yo voy a tomar una deuda, mi esposa debe saber que yo estoy tomando una deuda y que la casa nuestra está siendo hipotecada y que está en riesgo en esta negociación. Debo también evitar las deudas de consumo. Fíjense qué pasó con la gente en Nehemías. Dice, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Qué pasó con esta gente?
pusieron en garantía sus tierras para conseguir dinero para comprar comida, y cuando se comieron la comida, se fue el activo, se fue el terreno, se fue todo. Pero ¿cómo ahora van a poder conseguir el dinero para rescatar lo que ya habían puesto en garantía? Y definitivamente yo debo aprender a usar el crédito de manera responsable como un buen administrador de los bienes que Dios me ha dado. Quiero ponerle este ejemplo rápidamente de dos personas, Ricardo Rápido y Pedro Paciente. Ambos quieren comprar una casa y ambos tienen $10,000 depositados en su cuenta de banco disponibles y tienen una capacidad de pago de $700 mensuales. ¿Correcto? Ricardo Rápido rápidamente compra una casa de $100,000, da $10,000 de anticipo y se queda con una deuda de $91,000. Tiene un plazo de 30 años para pagar, una tasa de interés de un 8.5% anual y él puede pagar $700 mensuales. Pedro Paciente, que tiene la misma capacidad de pago y tiene los mismos $10,000, decide por una casa más pequeña. Él compra una casita de $66,000, da los mismos $10,000 de anticipo, paga, se queda con una deuda de $56,000, el mismo plazo, el mismo interés, el mismo pago mensual. En el primer mes de pago, en el primer mes, Ricardo Rápido debe $91,000. De los $700 que él paga mensualmente o va a pagar mensualmente, 644,85 son intereses, 55 se amortizan al capital de la deuda y el activo el primer mes son $10,000,55. Los 10,000 de depósito más los 55 que él amortizó de ese pago de 700. Sin embargo, Paciente, con una deuda de 56, de los $700 que él paga, 399 son de intereses, 300 se amortizan al capital y el activo se le convierte en 10,300 el primer mes. A ese ritmo de pago, Paciente en 10 años paga su casa pequeña y a los 10 años yo chequeo el cuadro comparativo y me doy cuenta que de los $91,000 que debe Ricardo Rápido, todavía debe $81,000. Ya Pedro Paciente pagó la casa de los $56,000. ¿Right? Ahora él se quedó con esta casa y ahora él hace algo interesante. Pedro Paciente toma este activo y lo utiliza para comprar una casa al ladito de Ricardo Rápido. O sea, da la casa de los $66,000 como aporte y compra una casita un poco más grande, ¿verdad? Justo al lado de Ricardo Rápido, la misma casa. Y ahora se queda con una deuda de $35,000 y de los $700 que él va a pagar ahora todos los meses, 244 se amortizan van de interés y 455 se amortizan a la deuda. A este ritmo de pago, 5 años más tarde, Pedro Paciente termina de pagar la nueva casa. A los 15 años, ya han pasado 15 años, todavía Ricardo Rápido debe $71,000 de los 91. Y de los $700 que paga Ricardo Rápido, 502 son intereses, 197 se amortizan a la deuda. Su activo todavía va por los $30,000. Ya Paciente tiene la casa totalmente paga. Ahora Pedro Paciente toma los $700 que ya no tiene que pagarlo en la casa y esos $700 mensuales los invierte en algún vehículo de inversión que le dé un 8% de interés anual. A los 30 años, Ricardo Rápido termina de pagar su casa y hace una gran celebración, pero Paciente tiene en el banco $240,000 líquidos más la casa. Quiere decir que en 30 años de análisis, Ricardo Rápido acumuló $100,000, Paciente acumuló $340,000. Ricardo Rápido pagó $117,000 de intereses, Paciente solo pagó $35,600. ¿Por qué les pongo este cuadro? Porque fíjense ustedes que una simple decisión de cuál va a ser la inversión inicial que vamos a hacer para tomar un préstamo
cambia totalmente la estructura de cómo yo voy a enfrentar esa deuda en el tiempo en el que la estoy manejando. Entonces, por eso es importante yo tener el conocimiento financiero para yo tomar decisiones que no me perjudiquen. Porque Ricardo Rápido, al meterse en esta casa, se pasó 30 años pagando y pagando y pagando y pagando y pagando para terminar con un activo de la casa. Paciente que empezó hasta cierto punto de manera mucho más sencilla, mucho más bajo perfil, terminó con mejor resultado. ¿Cómo salgo de deudas? Si ya usted está endeudado, hay pasos para salir de deudas. En primer lugar, usted debe orar. O sea, ore. ¿Por qué debe orar? La Biblia dice que no estés afanoso por nada, sino que presenta tus peticiones a Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Dios es el dueño, tiene la provisión y tiene el control. Entonces, es importante que yo vaya ante el Señor y le diga, bueno, Señor, estoy metido en un problema, estoy endeudado, necesito, obviamente, que tú me ayudes y me des sabiduría para salir del problema. También dele al Señor. Hay muchas personas que no apoyan la obra de Dios porque están endeudados. O sea, usted puede sencillamente empezar ahora a organizarse, mantiene su compromiso y su pacto con Dios y ahora se enfoca a empezar a tomar el toro por los cuernos y empezar ahora a enfrentar el problema de las deudas. No acumule nuevas deudas, decida ya no tomar más préstamos. Proverbios 26:11 dice que como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Luego, haga una lista de todas sus deudas y todas sus posesiones. Es importante que usted haga una lista de la cantidad de cosas que usted tiene, que quizá usted pueda salir de ellas y venderlas para amortizar sus deudas. Y esto es un buen comienzo. Hay personas que están abrazando vehículos caros, televisiones caras, situaciones que no necesitan porque sencillamente las aman. Pero las finanzas están en el piso y hay que tomar una decisión. Recuerdo un pastor amigo que estaba construyendo su casa, le faltaba un dinerito para terminarla y entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Cogí un préstamo. Dije, ajá. Dije, sí, tú sabes que no me gusta coger los préstamos, pero yo necesitaba ya terminar mi casa. Entonces cogí un prestamito, pero fíjate qué hice. Yo calculé que si yo eliminaba el telecable, el internet, el teléfono celular, el teléfono de la casa, el teléfono de mi esposa y todo lo que es comunicación en el hogar, pues yo me puedo ahorrar como unos casi 20,000 pesos y con eso cubro el préstamo. Y yo le dije, no, pero tú no puedes hacer eso. Dice, ¿cómo no puedo hacer eso? ¿Y por qué no puedo hacer eso? Entonces, ¿cómo no vamos a comunicar contigo? Le dije. Dice, tú ves, ese es un problema de ustedes. Ya el mío, ya yo lo resolví. ¿Sí? ¿Quiere comunicar conmigo? Sal a buscarme, me llama, o sea, aparece en mi casa, pero mientras tanto, yo estoy manejando el control de mis finanzas. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer una lista de posesiones? Porque puede ser que yo pueda salir a vender. Nosotros hemos determinado, estuvimos muy endeudados cuando la gran crisis y entonces empezamos a vender gran parte de las posiciones que teníamos para cancelar una serie de préstamos y empezamos ahora a respirar financieramente. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora un momentito de lo que sería el plan efecto bola de nieve. ¿En qué consiste el plan efecto bola de nieve? Sencillamente, primero usted tiene que hacer su plan de gastos, que ya lo vimos anoche, cómo se hace el plan, y luego usted hace su lista de deudas. Esta tabla, yo le voy a pasar también a Marlene una hojita con estas tablitas y demás, y la del presupuesto, para que la pueda compartir con ustedes. Aquí tiene el nombre de la deuda, el contacto, el número de telefónico del acreedor, la cantidad que usted debe, la cuota y pago mensual, el interés y alguna nota que le quiera poner aquí a esta tabla, ¿no? Digamos que yo tengo este caso, este señor que le debe la casa a Banco Dolor, debe $98,000, tiene un pago mensual de $700, una tasa de interés de 8.25. Debe el auto a Banco Carro, 12,800, paga mensualmente 324. Tarjeta fácil, $3,570 y paga mensualmente el mínimo $125. Debe American Express, $2,200 y mensualmente él puede pagar $80 como pago mínimo.
tiene un préstamo con su papá de $650, le va a pagar $25, le puede pagar $25. Equipo de sonido lo debe a Todo Barato, $560, y a la Clínica de Salud Matasano le debe 440. O sea, aquí él tiene su lista completa de deudas y lo que puede pagar mensualmente. Ahora, usted reorganiza sus deudas viendo cuál está cargando el interés más alto y ya sabe que esta va a ser de prioridad número 1, tratar de salir de ella. Y ahora usted hace una estructura de pagos mensuales, de pagarle el pago mínimo posible a cada una de estas deudas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora usted va a darse cuenta que si usted amortiza mensualmente el mínimo a cada una de las deudas, usted en el mes 8 podría cancelar la deuda que tiene con la compra del equipo de sonido. Eso a menos que no lo quiera vender, por supuesto, pero si lo va a obtener y va a hacer su plan de gastos, digo, su plan de deudas, entonces ahora usted se da cuenta que en el mes 8 se cancela esa deuda. ¿Qué va a hacer? Con un monto fijo, esta tabla se me quedó muy apretadita, vamos a tener que ajustar. Con un monto fijo nos podemos dar cuenta que $1,344, bueno, aquí el tamaño un poquitito más pequeñito para que ustedes lo puedan ver mejor. Es la cosa. Cierro. O sea, yo fijando un monto fijo en mi plan de gastos para amortizar deudas de $1,344 todos los meses, yo voy a dejar esa misma cantidad para pagar de manera repetida, mes tras mes, a cada una de mis deudas. Cuando yo termino de pagar equipo de sonido, estos $70 que yo le daba mensualmente a equipo de sonido, ahora yo lo voy a pasar a Clínica de Salud Matasanos, a quien yo solo le amortizaba 20. Y ahora a partir del mes 9, la Clínica de Salud comienza a recibir $90. ¿Ven? $90. Ahora me doy cuenta que en el mes 12, yo cancelo la deuda de Clínica de Salud y los $90 que le daba a la Clínica de Salud, ahora se lo aplico a papá, a quien yo le daba 25. Ahora me doy cuenta que papá, ¿verdad? Yo lo puedo cancelar en el mes 15. Y entonces ahora los 115 que le daba papá, se lo aplico ahora a American Express, que yo le daba 80. ¿Ven? Y así sucesivamente, yo voy amortizando y amortizando, y en la medida que voy cancelando deudas, el monto mensual que le tenía asignado a esa deuda, ahora se la aplico a la siguiente. Hasta que usted termina de cancelar todo, y ahora usted toma este monto de $1,344 y lo coloca en un fondo para usted autoprestarse. Cuando usted haga eso, pues usted me llama, me invita a comer una pizza y yo celebro con usted. Usted obviamente paga la pizza y vamos a celebrar juntos que usted salió de las deudas, ¿cierto? O sea, nos llama para celebrar. Se llama el plan efecto bola de nieve porque cada vez que yo, con el mismo monto fijo asignado en mi presupuesto, yo voy cancelando una deuda, ese monto que asignaba mensualmente la deuda, ahora se la aplico a la siguiente hasta librarnos completamente de las deudas. Salir de deudas es un proceso que requiere cierta disciplina, pero es posible si usted sigue estos planteamientos. Puede ser que tenga que vender parte de lo que usted posee, pero recuerde que eso no es suyo. O sea, Dios es el dueño de todo y no debe haber ningún tipo de estrés si tenemos que tomar algunas decisiones de cambio. Recuerdo que en nuestro caso, con mi esposa tuvimos que tomar la decisión de vender hasta un apartamento donde vivíamos y mudarnos a un apartamento alquilado. En medio de la crisis llegó, estábamos endeudados y decidimos vender, ponernos en un nivel económico razonable, y personalmente este servidor nos tomó casi 8 años librarnos completamente de toda la estructura de deudas. Entonces, el tercer ingrediente es elimine totalmente las deudas. El cuarto ingrediente es trabaje con excelencia. 1 Corintios 10:31 dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. O sea, si pues comes, bebes o trabajas, tú
hazlo para la gloria de Dios. Cuando vamos a la Biblia, en el caso específico de la Biblia, Dios y el trabajo, Dios fue quien creó el trabajo. Eso lo establece Génesis. Y esta presentación se me ha hecho un poquito corta aquí. Génesis 2:15. ¿Ves? Establece que Dios creó el trabajo. En Éxodo 28 vemos que Dios también le dio al trabajo una importante perspectiva. Éxodo 29, perdón. Éxodo 29. Es necesario, el trabajo es necesario. También vemos que el trabajo desarrolla el carácter de acuerdo a 2 Tesalonicenses 3:10. La palabra de Dios señala que si alguno no quiere trabajar, pues que no coma, ¿verdad? O sea, el trabajo es necesario. Dios también nos dio las habilidades para que podamos hacer nuestros trabajos. La Biblia dice que Dios capacitó a Bezalel para que fuera exitoso en la obra que iba a hacer para el santuario. Dios nos da los dones y los talentos y las habilidades para que podamos ser exitosos en el trabajo. También la Biblia dice que Dios es quien nos da el éxito. La Biblia dice en Génesis 39, 2 y 3, que Dios estaba con José en la casa de Potifar y también Dios controla los ascensos. Salmo 75, 6 y 7 dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ascenso. Dios es el juez, a uno humilla y a otro asciende. Dios es el que controla los ascensos en nuestros trabajos. También Dios espera de nosotros que trabajemos para Dios. Colosenses 3, 23 y 24 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor, porque, y no para los hombres, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Quiere decir que nosotros cuando trabajamos, no trabajamos para el empleador, trabajamos para Dios. También debemos trabajar con calidad. Si nuestro trabajo refleja lo que somos, refleja lo que nosotros creemos, debemos trabajar entonces con un alto nivel de calidad. Hace algún tiempo hicimos una planificación estratégica en nuestra empresa y me gustó mucho porque llegó un consultor a visitarnos y él nos planteó los 3 tipos de calidades que existen en el mundo hoy en día. Él nos presentó el concepto de la calidad que se espera, la calidad que se desea y la calidad que deleita. 3 tipos de calidades. Y me gustó mucho este concepto. ¿Qué decía él? ¿Qué cosa es la calidad que se espera? Él dice, si usted va, por ejemplo, a un supermercado y usted en el supermercado va a comprar productos, usted espera que el producto esté en calidad. O sea, cada vez que usted toma en el carrito productos en el supermercado, usted entiende que todos los productos están a tiempo, no está ninguno vencido. Entonces, esa es la calidad que se espera. Usted no tiene que ir al supermercado para preguntarle, venga, este producto, este conflé, ¿está vencido o está a tiempo? Y dice, no, mire, aquí, lee aquí, fíjense, aquí está a tiempo, esto se vence en el 2022. Ah, qué bueno. Y mire, esta lata de atún, usted me puede decir si está vencida. No, mire, esa se vence en el 2023. Ah, y esta cosa, no. Usted espera que todo está a tiempo, la calidad que se espera. Luego está la calidad que se desea, que es distinta a la que se espera. El consultor estratégico decía, si usted, por ejemplo, va al área de panes, va al supermercado y pasa por el área de panes, y usted le dice al joven que atiende ahí, buenas tardes, el nombre suyo es Cucho. Ah, Cucho, mucho gusto, ¿cómo se siente? Bien, ah, qué bueno. Mire, yo quiero 100 pesos de pan de agua, pero en el fondo usted dice, ay, si estuviera calientito, qué bueno fuera. Yo estoy comprando pan, pero yo tengo una expectativa de calidad que a mí me satisfacería enormemente. Wow, si estuviera calientito, qué bueno fuera. Entonces, esa es la calidad que yo espero, distinta a la que el suplidor me puede proveer, que es pan que está ahí. ¿Ven? La calidad que se espera, entonces, es distinta a la calidad que
La calidad que se desea es distinta a la calidad que se espera. Ahora, hay un tipo de calidad que es distinta a estas dos, que es la calidad que deleita. Si yo voy al supermercado y voy y paso por el área de panes y saludo a Cucho y todo eso, digo, mire, joven, Cucho, ¿verdad? Sí. Mire, Cucho, deme 100 pesos de pan. Cucho, que ve que yo lo traté de forma amable y todo eso, me dice, mire, si se espera 2 minutitos, se lo doy calientito del horno, acabadito de sacar. Dice, wow, extraordinario, Cucho. Yo no estaba esperando un pan calientito. Yo estoy comprando 100 pesos de pan. Pero él está excediendo mis expectativas de calidad. Él me está ahora dando un extra en su servicio que yo sencillamente no estaba contando con él ni estaba esperándolo. Y este consultor estratégico decía, cuando ustedes trabajan con una calidad que deleita, se crea entre el suplidor, ¿verdad? Y el que recibe el servicio, se crea fidelidad. En otras palabras, cuando una persona trabaja con calidad que deleita, crea fidelidad de la persona que recibe el servicio. Y él nos enseñó una gran lección y decía, quiere decir que la próxima vez que usted vaya a comprar pan, usted va a llegar al supermercado y le va a decir, Cucho, le va a decir, ingeniero, tranquilo, le tengo su pancito caliente aquí. Puede ser que un día usted llegue al supermercado y Cucho no está. ¿Y dónde está Cucho? No, Cucho se tuvo que mudar para el otro lado del puente, que lamentablemente él vivía por allá y tenía que viajar todos los días, pero está en otro supermercado allá y está en una panadería y qué sé yo cuánto. Y usted va a agarrar para allá, se va a gastar 100 pesos de gasolina, a verse con el Cucho. Cucho, pero te me fuiste, ¿dónde está mi pan? Se crea fidelidad. Entonces, nosotros trabajamos para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, con una calidad que deleite, con excelencia. Es terrible lo que está pasando hoy en día con muchas personas que dicen ser cristianos y son irresponsables, se engañan, mienten, tienen un testimonio pésimo en las empresas. El cristiano trabaja porque le sirve al Señor. A través del trabajo nosotros mostramos el carácter de Cristo, con nuestra puntualidad, con nuestro servicio, con nuestra atención, con nuestra alegría, con la disposición de servir a los demás. Las personas tienen que ver que somos diferentes en la manera en la que nos comportamos, porque nosotros representamos al reino de los cielos. También debemos trabajar duro, lo dice Eclesiastés 9:10. Y debemos apartar el sábado para adorar al Señor. La Biblia dice que 6 días trabajarás y el séptimo debes dedicarlo a la adoración a tu Dios. Éxodo 28. Hay diversos temas con relación al trabajo, no vamos a entrar en los detalles, pero así rápidamente debemos servir a nuestros empleados, escucharlos, pagarles un salario justo y a tiempo, procurar también empleados íntegros de testimonio. Cuide sus empleados que son íntegros. Muchas veces, a veces hasta por motivos religiosos, suspendemos un empleado porque sencillamente no quiere hacer algo incorrecto. O sea, proteja la integridad de sus empleados. Como empleados, nosotros debiéramos ser absolutamente honestos, íntegros, personas de oración, honrar al empleador, honrar a los compañeros, hablar de nuestra fe. Otros temas relacionados con el trabajo que la Biblia los trata tienen que ver con la jubilación, la ambición, los dones y el llamado, las sociedades, la informalidad, las demoras, la impuntualidad, si la esposa debe trabajar o no. Todo este tipo de información la Biblia la provee. Pero en esencia, por medio de nuestro trabajo, nosotros glorificamos a Dios. Quiere decir que el cuarto ingrediente es trabaje con excelencia. También el quinto ingrediente tiene que ver con el ahorro y las inversiones. Prepárese para la edad madura. Hay un texto muy interesante que se encuentra en Proverbios 14:27 que dice, perdón, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. O sea, el texto está diciendo, primero organiza tu negocio y luego preocúpate por la construcción de la casa. Hoy en día lo hacemos al revés. Hoy en día todo el mundo quiere su apartamento ahora mismo, esto ahora mismo, pero el texto está diciendo, un momento, preocúpate primero por desarrollar el emprendimiento que estás haciendo
Y ahora que está todo dispuesto y está organizado, ahora tú vienes y te preocupas por la casa. Interesante. Proverbio 21:20 dice que hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El ahorro es absolutamente esencial para la buena administración del dinero. Si usted falla en ahorrar, su presupuesto fallará y sin ahorros está condenado a la utilización del crédito. Cambie su actitud. Para ser financieramente saludable es necesario tratar el ahorro en el presupuesto como la comida, el transporte, la vivienda o cualquier otro elemento importante del mismo. Hay una diferencia grande entre ahorrar y acumular. ¿Cuál es la diferencia? En Proverbios 6 al 8, nosotros vemos que la hormiga recoge en el verano para tener en el tiempo de, en el invierno, tener la capacidad de comer. O sea, ella prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento para que cuando venga el invierno ella está cubierta. De igual manera nosotros debiéramos ahorrar para cuando llegue el invierno en nuestras vidas. En Lucas 12, 16 al 21 se presenta la historia de un hombre que tenía una heredad que había producido mucho y él dijo así, ¿y qué voy a hacer? No tengo dónde guardar todos mis frutos. Y miren el mis aquí, miren aquí el, eh, el pronombre posesivo, ¿no? El mis frutos. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, recocíate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Otras versiones dicen, necio, hoy te mueres. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quiere decir que la Biblia alienta el ahorro, pero desalienta la acumulación. ¿Cuál es la diferencia? Es realmente muy sencilla. El ahorro es aquel dinero guardado para un propósito específico, tal como comprar un vehículo nuevo para la educación de los niños o planificar un plan de retiro. La acumulación, por otro lado, es aquel ahorro que tiene como único objetivo el brindar seguridad. Cuando la seguridad es el objeto de ahorrar, la mayoría de la gente nunca siente que tiene suficiente. El acaparamiento transfiere nuestra confianza lejos de Dios y la coloca en nuestro dinero. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Hay que ser diligentes, hay que tener una partida de ahorros. En el presupuesto tiene que haber un monto de ahorros. Hay 3 niveles de inversión. Tesoros en el cielo, cuando contribuimos a avanzar la obra de Dios, lo dice Mateo 6, 19 al 21, hay ahorros de corto plazo. Por lo general se le recomienda a un hogar que debe tener de 3 a 6 meses de su plan de gastos cubiertos en una cuenta para el caso de que venga una emergencia, una necesidad o sencillamente un accidente laboral que impida a uno de los miembros de los que suplen el hogar, pues producir por un periodo de tiempo determinado. Y hay también ahorros de largo plazo que son aquellos destinados para cubrir necesidades o metas para el resto de la vida. Me gusta mucho la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios presenta un concepto muy interesante en Eclesiastés 11:2 que dice, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En otras palabras, no coloque todos tus huevos en la misma canasta. ¿Ves? O sea, esto está hablando de un portafolio de inversión. Coloca una parte aquí, otra parte allí, otra parte allí, otra parte. Diversifica la forma en la que inviertes y si mañana se cayó el área inmobiliaria, donde tú tenías un par de apartamentitos alquilados, bueno, pues tienes todavía la parte agrícola o la parte farmacéutica o la parte acá cubiertas para cubrir tus ingresos. Metas de inversión que no debemos perseguir a la luz de la palabra, pues no debemos tratar de hacer riquezas por encima del llamado de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas han tratado de, incluso a través de prácticas inmorales, tratar de conseguir dinero. Y la Biblia es tajante con eso. Yo debo también tratar de evitar inversiones riesgosas.
y evitar definitivamente las loterías y los juegos de azar. La Biblia va en contra de eso. Yo estoy tratando de bypassear a Dios, que es el proveedor, cuando invento todo este tipo de cosas. Entonces, definitivamente, el ingrediente número 5 es prepararnos para la edad madura a través de el ahorro y las inversiones. El ingrediente número 6 es sea honesto e íntegro. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La Biblia es enfática, hay muchos versos, le vamos a compartir algunos de ellos a cada uno de ustedes, pero en esencia, la palabra de Dios es estricta con el creyente, de manera tal que se deje llevar del Espíritu de Dios y mantenga una vida de testimonio que funcione sobre la plataforma de la integridad. Yo no le puedo pedir a Dios que me ayude en mis finanzas cuando en realidad yo estoy engañando a todo el mundo, siendo informal, siendo irresponsable, siendo impuntual y haciendo colapsar mi testimonio como cristiano. Dios quiere que seamos completamente honestos. Proverbios 12:22, por ejemplo, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen verdad son su contentamiento. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Dios nos ha impuesto un estándar de honestidad absoluta. Romanos 13:9 y 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay beneficio de ser honestos. La integridad agrada a Dios y Él honra a aquellos que tienen un corazón recto. Primera Crónica 29:17 es un texto hermoso que dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Una persona de integridad no teme a la verdad. Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad provee orientación y confirma la dirección divina. La integridad también nos rescata en los tiempos de dificultad. La deshonestidad debería descalificar a una persona para un puesto de liderazgo. Cuando Jetro le recomienda a Moisés poner personas a dirigir en el pueblo, le dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Definitivamente, la palabra de Dios es enfática. Un príncipe, un rey falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. La tierra con el juicio, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes, el que exige sobornos, la destruye. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. La gente aprende más por lo que somos y lo que hacemos que por lo que predicamos. Sencillamente, estos son principios que nosotros como cristianos debiéramos mantener. Dice el texto bíblico, no recibirás soborno porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. La Biblia dice también que los íntegros pasarán la eternidad en la presencia de Dios, con el fuego consumidor que es Dios. O sea, quienes van a pasar la eternidad en el fuego no son los impíos, son los íntegros. Isaías 38, 14 al 16 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Dice el profeta, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. ¿Quién de nosotros morará donde está el fuego eterno? Entonces viene la respuesta, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude su mano para no recibir soborno, cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas.
quiere decir que los que pasaremos la eternidad en el fuego no son los impíos, son los salvados que vivirán para siempre en la presencia de Dios, que es fuego consumidor, y su trono está alrededor de llamas que son eternas. ¿Cómo vencer la deshonestidad? Por el poder del Espíritu Santo, practicando las reglas de oro, poniéndome en el lugar del otro, teniendo un temor de Dios saludable, alejándonos de los deshonestos y definitivamente cuando tenemos la intención de ayudar a otros al dar y cubrir necesidades de otros. El ingrediente número 7, aprenda a dar. La verdadera generosidad es una característica de Dios. El fundamento de la verdadera generosidad es el amor. Eso te lo ve en Juan 3:16. En Juan 3:16 la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo. Fíjense que el dar es el resultado de amar. Entonces nuestra actitud al dar con alegría, no sea como el muñeco Barney, ¿verdad? No sea como el muñeco Barney. No sé por qué la presentación se me encogió aquí. Parece que se puso nerviosa. ¿Qué le pasa al muñeco Barney? Sencillamente las manos no le llegan a los bolsillos. Siempre anda con las manitos ahí arriba, ¿no? Y no la puede meter al bolsillo. Entonces no sea como el muñeco Barney. Aprenda a dar. Dé por amor. 1 Corintios 13:3. Dé con alegría. No ponga una cara larga cuando usted está dando una ayuda a alguna persona necesitada. Hágalo con alegría. Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto debemos dar? La Biblia dice que Abraham dio los diezmos de todo, pero en Marcos 12:42-44 se nos narra la viuda que entregó todas sus posesiones a Dios porque ella se veía específicamente como una administradora. Dios es el dueño. Hay bendiciones al dar. Hay bendiciones relacionadas con el dar. El dador es bienaventurado. Dice Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. El dador acumula tesoros en el cielo, Mateo 6:20. El dar nos acerca más a Cristo, Mateo 6:21. El dar nos ayuda a desarrollar un carácter cristiano y el dar puede resultar en un incremento de los bienes del dador. Dios desea que seamos personas generosas y que obviamente esta generosidad esté plasmada en nuestro plan de gastos. ¿A quién debemos dar? Asegúrese que la iglesia donde usted se va a congregar está enseñando la verdad de Dios y apóyela. La apoya a través de los diezmos y las ofrendas, dice la Biblia. También apoye a familiares en necesidad. Dios bendice a las personas que provee para los suyos y definitivamente dé también a los afligidos, a los pobres. Dice Ezequiel 16:49 que el grave problema de Sodoma, aquella ciudad llena de homosexuales, era la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad que tuvieron ella y las ciudades vecinas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eran burladores, no apoyaban al débil, estaban ociosos y por eso se dedicaron a practicar todas las diabluras que practicaron. ¿Cómo damos? Bueno, en definitiva, la Biblia dice que cuando damos, honramos a Dios, damos también por amor, damos sin demanda, sin esperar ser recompensados. El texto dice, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Cuando usted da, lo hace de forma voluntaria y definitivamente debe hacerlo de forma secreta. El dar no es para usted decir, wow, este Ricardo sí es generoso y que todo el mundo sepa que yo soy una gran persona y que soy extraordinario. La Biblia nos manda a hacerlo de forma sencilla y que Dios sea el que se glorifique en ese accionar nuestro. Y definitivamente debemos dar de forma responsable porque es lo que se espera de cada uno de los administradores. En definitiva, la palabra de Dios le dice a los ricos de este siglo que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. En definitiva, todos estos principios que hemos visto para la administración del dinero
también aplican para la administración del tiempo. Yo debo poder presupuestar el tiempo teniendo una agenda de actividades, utilizarlo de forma razonable, invertirlo correctamente, ahorrarlo, usarlo en glorificar a Dios. El diezmo del tiempo es el sábado, debo darlo también a otros. Y cuando usted analiza el evangelio de manera muy simple, ¿en qué consiste el evangelio? Al final de Dios, al final de todo, todos somos administradores también de los misterios de Dios. ¿Qué es lo que Dios en realidad quiere y qué es lo que presenta en la Biblia? Y de manera muy sencilla le voy a explicar en qué consiste la base de todo el cristianismo. En primer lugar, vamos a leer un texto que está en Romanos 6:16 que dice, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Los seres humanos tienen solo dos opciones de a quién sirven. O sirven al pecado o sirven a Dios. O eligen el ego, el yo, o eligen la palabra de Dios y los principios de Dios. Una vez que usted elige a quién le va a servir, ya usted no decide la agenda de su vida. Eso es lo que la Biblia enseña. O sea, si yo comparo el pecado con un globo negro y el ser humano con un globo transparente, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es, que lo dice la palabra, que el hombre carnal que ha puesto su centro en su ego, ya no es él quien controla lo que hace, sino el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está diciendo que cuando él escogió al pecado como amo, ya no es él quien hace lo que está haciendo, sino el amo que él escogió. Por otro lado, contrario al hombre carnal, tenemos el hombre espiritual, cuya característica fundamental es que el Espíritu de Dios lo guía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el objetivo del Espíritu de Dios es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, como dice Gálatas 4:19. Quiere decir que en el hombre espiritual, el Espíritu de Dios es quien lo controla y lo dirige de manera tal, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, de manera tal que ya no soy yo, ya no es Ricardo, sino Cristo quien dirige su vida. Entonces, el cristianismo trata de tú definir si tú vas a obedecer la estructura egoísta y pecaminosa o tú vas a obedecer a Dios bajo la dirección del Espíritu de Dios. Entonces tú eliges el amo y una vez eliges el amo, entonces el amo va ahora a provocar los cambios en tu vida. ¿Qué tienes tú que hacer? El punto que quiero señalar aquí es que es nuestro deber asegurar que la administración que llevamos a cabo cuenta con el aval del Espíritu de Dios, que es quien debe estar dirigiendo mis pensamientos, dirigiendo mi vida, porque mora en nosotros. En definitiva, la mayordomía cristiana es un estilo de vida de los que aceptan la dirección de Dios y actúan como sus agentes manejando sus asuntos. Hoy en día existen 3 mensajes con relación a las finanzas que se predican en las iglesias. Está lo que se llama la teología de la pobreza. Las personas que adoptan la teología de la pobreza entienden que tener posesiones es malo. Dice, no, eso de ser rico, esa gente se van a perder, esos son pecaminosos. Los ricos, tener dinero, eso es malo. Esas personas que adoptan la teología de la pobreza entienden que cuando trabajan, lo hacen solo para cubrir las necesidades básicas. Ellos entienden que las personas espirituales son pobres y que todos los perdidos son ricos. Y cuando dan, lo hacen porque están obligados, es un deber y están forzados. Dicen, no, yo tengo que dar porque eso es obligado. Y cuando gastan, lo hacen con temor y falta de gozo. Ah, pero mi amor, vamos a comprar un abanico. No, ya no estamos acercando a los ricos, mujer. Eso no, mira. Entonces, aquello es todo un problema. Eso se llama la teología de la pobreza. Por otro lado, que está todavía más de moda, tenemos la teología de la prosperidad. En la teología de la prosperidad, tener posesiones es un derecho. Dios está obligado a bendecirme. Yo declaro y Dios obedece, cuando debe ser al revés. Dios declara y yo obedezco. No, yo declaro prosperidad para ti. Declaro no sé cuántas cosas. Entonces, la persona que adopta la teología de la prosperidad entiende que Dios está obligado a bendecirlo. Estas personas trabajan para ser cada vez más ricos, entienden
que si a usted le está yendo bien económicamente, es porque usted es una persona espiritual. Y que si a usted le está yendo mal, es porque usted tiene un problema espiritual serio y Dios no está con usted. Esta persona que presenta la teoría de la prosperidad dan porque entiende que van a recibir más y cuando gastan lo hacen de manera superficial y consumista. Sin embargo, la mayordomía es un mensaje de balance. En el concepto teológico de la mayordomía, las posesiones ni son buenas ni son malas, son una responsabilidad, le pertenecen a Dios y Dios nos las asigna a nosotros como mayordomos para que la administremos de manera responsable. Estas personas cuando trabajan no lo hacen para cubrir necesidades básicas ni para enriquecerse, lo hacen para servir a Dios y glorificar a Dios en la labor que hacen. Las personas espirituales no son ni ricas ni pobres, son fieles, fieles a los principios de Dios. Y los perdidos no son ni ricos ni pobres, son infieles, no siguen los principios de la palabra de Dios. Cuando estas personas dan a un ministerio, lo hacen porque aman a Dios, aman el plan de salvación y aman la visión de Dios. Y cuando gastan, lo hacen en oración y de manera responsable. Así que es mi deseo, mis queridos, me pasé unos minutos, pero es mi deseo que un día cuando el Señor venga pueda decirle a cada uno de ustedes y a este servidor estas palabras de Mateo 25-21. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga de manera especial. Para mí ha sido un gran privilegio, un gran gozo el poder compartir este tiempito con ustedes, compartir estos principios. Y es mi deseo sincero, pues, que todo lo que hemos discutido aquí sea de bendición y sea de utilidad en la vida de cada uno de ustedes.